Ahora sí, les damos la bienvenida al webinar del Orgullo de Leer. Tenemos participantes de distintos lugares del mundo. El webinar se da en el contexto de lo que es la sección de la Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios, la sección LGBT, y la idea es hacer entonces un recorrido por prácticas y caminos lectores en el marco de la diversidad. Este es el mes que se rememora la fecha de Stonewall, que es una fecha que usamos un poco como excusa, porque sabemos que en nuestros países, tanto en Latinoamérica como en todo el mundo, siempre ha habido, a lo mejor antes incluso de esa fecha, distintas manifestaciones, agrupaciones de personas de distintas orientaciones y siempre ha existido también. Así como ha existido esa necesidad de agruparse, ha existido la necesidad de expresarse. Y bueno, entonces, en primer lugar, yo quisiera am, presentar a nuestros dos invitados de la noche. En primer lugar, voy a presentar a Facundo Jiménez. Facundo nació en la ciudad de Formosa, en Argentina, en 1987. Desde el 2006 vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es trabajador no docente, universitario, actor y escritor. Y en 2019 ingresó a la licenciatura en Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes. La KQP es su primera novela y fue publicada en 2023 por la editorial Ojo de Loca. También tiene poemas publicados en Fe, 100 poemas sobre creencias, de editorial Camalote, Entenada Revista y Lobita del Río Editorial. En 2023 fue publicado por Elemento Disruptivo el compilado de ensayos Sin pasar por la vereda, poesía LGBTI+, en el territorio argentino, en el que Facundo escribe también sobre Huasca, un poemario original de Franco Rivero. También nos acompaña Rodolfo Marserio. Rodolfo nació también en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en el 85, entre concesionarias de autos y barra bravas. Se interesó por la literatura con la obra de Truman Capote y desde entonces no paró de escribir. Participó de varios talleres de escritura, entre ellos las clases de Eve Ward, y a los 23 años ya publicaba sus primeros textos en los diarios Página 12 y Perfil. La diversidad sexual, la cultura pop, el peronismo y la música electrónica son algunos de sus temas e intereses, a priori lejanos o contradictorios, pero que se entrelazan en sus relatos para habitar mundos literarios inexplorados. Sus novelas incluyen Los machos, se duermen primero, que fue finalista en la Bienal de Arte Joven 2017, publicada por Omnívora Editora. También el libro de cuentos Wagner, mi malandro, o Wagner, no sé, de Trench Editora. Y la novela Los Brasileros, que fue finalista en lista corta del premio Filba Medife de 2022. Y además, Rodolfo fue finalista del premio de cuento, Silvino Campo, y del premio de 10 años de la Bienal de Arte Joven. Recientemente publicó su último título, Ay, mi Argentina. Bueno, una bienvenida para nuestros dos invitados. Muchas gracias por sumarse a esta propuesta para pensar estos caminos lectores, estos caminos escritores y abordar un poco lo que es eh, la expresión desde la literatura y también desde otras formas, ¿no? La idea de hoy es que charlemos un poco abiertamente. Tengo algunas preguntas para ir orientando la charla. En primer lugar, y para conocernos un poco más también, a mí me gustaría invitarlos a recordar su primer acercamiento significativo a los libros o a una biblioteca. Y bueno, ¿qué papel un poco jugó ese momento? ¿Sí? ¿Qué papel tuvo la literatura? No sé quién de los dos quiere comenzar. A ver, vamos a habilitar un segundo, ¿eh? Hay gente esperando, vamos a admitir. Muy bien. Listo, ahí tengo. Sí.
Buenísimo. No sé si quiere empezar Facu. Bueno, empiezo entonces. Primero que nada, saludos a todos los presentes. Gracias, Pablo, por la invitación. Y nada, es muy lindo poder compartir un espacio como este, ya por segunda vez con Rodo, porque nos encontramos la primera vez en la Feria Internacional del Libro, no la de este año, sino la del año pasado. Eh, bueno, me parece muy atinada la pregunta o el modo de encarar esa pregunta por aquello de acercamiento significativo. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, yo soy de Formosa, me crié en una familia de gente trabajadora, madre empleada doméstica, padre primero siendo fotógrafo de un diario local y después, bueno, con el menemismo tuvo que dedicarse a otras cosas. Y él siempre nos intentó armar una biblioteca, calculo que recordarán acá los famosos libros que se armaban con los fascículos de Genios, Villiquen, Clarín, La Nación. Eh, y cuento esto porque, bueno, sí, yo siempre tuve curiosidad por las cosas que mi padre juntaba en esa biblioteca, y entonces me leía algún que otro diccionario, algo sobre historia universal, la conformación del universo. Pero realmente mi primer acercamiento significativo a la lectura y a la literatura fue cuando estuve en la secundaria, a partir de, bueno, del trabajo que estaba haciendo una docente en la clase de lengua y literatura. Todavía me acuerdo el nombre de la docente, Elba Magdalena Suárez de Recalde, una docente muy jodida, pero bueno, fue ella quien a partir de su trabajo, no sé, despertó en mí una gran curiosidad por la literatura. Recuerdo que nos mandó a leer La Santa de Gabriel García Márquez, La Santa que está en 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. A mí me fascinó, lo leí en una fotocopia porque no tenía para comprarme el libro. Y al tiempo, a los meses, nos mandó a leer otro libro de Gabriel García Márquez, porque bueno, es la época. Sí, ¿qué será? 14 años más o menos es cuando empezás a ver el boom de la literatura latinoamericana, en fin. Entonces nos mandan a leer también El amor en los tiempos de cólera. Y ahí quedé fascinado. eh, y ahí empezó, digamos, mi acercamiento significativo. Digo, ahí yo puedo encontrar ese primer acercamiento significativo con la literatura. Eh, que dicho sea de paso, eh, mi padre tenía una amiga, Mónica Benítez, a quien yo le dedico el libro de la KQP, eh, que fue ella la que cuando me vio muy fascinado por Gabriel García Márquez, me invitó a su biblioteca, que claramente era una biblioteca distinta a la que yo tenía en casa. Era una biblioteca llena de libros y de novelas. Y así fue como empecé a leer mucho sobre Gabriel García Márquez y me empezó a fascinar el realismo mágico. Algo de eso hay en la CACP, algo de eso, humildemente lo digo, pero bueno, porque me quedó de ahí. Y después mi segundo, digamos, momento bisagra, por así decirlo, en mi recorrido lector, bueno, fue cuando unos años después empecé a leer a Puig. Eh, pero no fue recién hasta, no sé, 4 años que empecé el Club de Lecturas Maricas que coordina Nico Colfer, que empecé a tener una lectura distinta de esos textos, porque bueno, hasta ahí había leído eh, bastante, bastante sobre Puig y otros autores que se pueden inscribir dentro del campo de la literatura LGBT. Eh, pero bueno, fue recién ahí en ese club donde
pude hacer como una relectura desde otra perspectiva. Eh, Después, no sé, Pablo, ¿qué más tenías ahí No, la idea en... era esa, como tratar de detectar, si se quiere, en el Mm, historial lector de uno, dónde arrancó, dónde fue esa semillita. Vos hiciste un recorrido casi hasta el tiempo presente, eh, ujú, como capaz hay ahí algún hilo conductor que tiene que ver con lo que uno también va buscando, lo que uno va descubriendo. Eh, un poco la pregunta también iba por ese lado, como bueno, mm. ¿qué te lleva a ese camino lector o por qué tomar ese camino y no otro también, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. También pensaba en cómo cuando empecé a leer a Puig y después Puig y a otros autores, digo, pero Puig como el primer gran autor de ese campo que llamamos literatura LGBT, como muchos años después empecé, de hecho hasta el día de hoy a mí me cuesta mucho leer, eh, de hecho me cuesta releer a Gabriel García Márquez, por ejemplo. Es como, bueno, ya después de haber hecho todo un recorrido, hay autores que cuesta leer y también tiene que ver con intereses. Eh, pero bueno, nada, eso es lo único que quería como agregar. No está sé, muy Rodo, si bueno. querés continuar. Rodó, Bueno, tu sí, primer acercamiento significativo a la lectura. eh, en mi caso particular, justo tengo como algo raro que era, en mi casa había una biblioteca prohibida. O sea, nosotros teníamos dos bibliotecas, una en el comedor, que era donde había enciclopedias, diccionarios, no sé, fascículos de muy interesante, cosas a las que yo tenía acceso, pero además mis papás, que eran espiritistas, tenían una segunda biblioteca en su cuarto, con un montón de literatura de religión y de cosas que tenían que ver con lo que ellos creían, que era el espiritismo, a la que yo no podía acceder ni podía tocar nada de ahí y que se suponía que porque no iba a entenderlo o porque no era para mí o por lo que fuera, no tenía como permitido tocar esa segunda biblioteca. Y me pasaba que a veces yo era chiquito y ellos se habían conocido en el espiritismo y me llevaban a reuniones a las que yo, por supuesto, no podía entrar, me quedaba jugando en el patio porque no tenía, era hijo único, no tenían con quién dejarme. Y en ese lugar, en esas sociedades espíritas a las que me llevaban, pero yo no podía hacer nada, había también algo muy loco que era bibliotecas con vitrina que tenían como una llavecita. Entonces había como algo de la biblioteca como un lugar misterioso, como un lugar en el que puede haber algo que si lo sabes puede pasar, no sé, nunca se llegaba a explicitar por qué había que mantener eso resguardado, pero yo sí entendía siendo muy chiquito que eso no era para mí, por lo menos ese tipo de lecturas, y que entonces había lecturas que sí eran para uno y lecturas que no eran para uno. En general las lecturas que sí eran para mí tenían que ver con recorrer con mi vieja la calle Corrientes y que me compraran muchos clásicos. Me pasaba un montón siendo chiquito que eran clásicos que estaban muy mal traducidos en un gallego espantoso y que me costaba un montón leer, no sé, Alicia en el País de las Maravillas era una tortura, La Vuelta al Mundo en 80 días, no sé, clásicos muy, muy clásicos, pero que se me dificultaba la lectura porque no estaban escritos ni en rioplatense, ni siquiera en neutro, sino en un español muy cerrado y entonces muchas veces yo me sentía más conectado. También íbamos al Parque Rivadavia y había unos puestos de revistas por 30 centavos, eso estamos hablando ya en fines de los 90 donde la crisis era muy cruda y uno compraba lo que podía. Y entonces muchas veces me resultaba más sencillo conectarme con revistas que con libros. Ya en la adolescencia empecé como un recorrido más propio por los libros, pero digamos, en este primer momento de la infancia, la primera conexión era, por un lado, bibliotecas prohibidas y por otro lado, bueno, algunas bibliotecas que se hacían difícil de leer por este tema de las traducciones, porque algunos clásicos no eran tan atractivos, porque eran muy antiguos, bueno, como que había que sortear algunas dificultades para llegar a las lecturas interesantes.
Y bueno, después de sortear esos obstáculos, después de, no sé, algún día conseguiste la llave, algún día se No, de pudo las abrir instituciones nunca tuve la esa llave, cámara de los secretos. pero sí a veces de grande he agarrado libros de esa biblioteca que supuestamente no podía leer y la verdad que son realmente muy difíciles de entender y que si uno no tiene una formación específica en eso, como que no son libros que vos podés agarrar así de la nada y leer. O sea, tenés que llegar primero a libros que sean de divulgación del tema y formarte. O sea, mis papás han ido a esos lugares durante años, todos los fines de semana o más de una vez por semana, y por lo menos esa parte de las creencias se pensaba como una creencia científica, donde la base doctrinaria era muy fuerte. Entonces, directamente todo el tiempo estaban en formación para poder entender esos libros, y son libros que si uno los agarra de la nada no entendés un poco de qué están hablando. Es como... Así que todavía el misterio sigue un poco. Seguirán siendo esotéricos. Eso te un poco exactamente, sí. Esa es la cuestión. Y si tuviésemos que venir un poquito más cerca y hablar ya capaz de, bueno, Facundo hablaba un poco de algunos autores que se relacionan más con la diversidad o con lo no tan esotérico. ¿Tu recorrido por dónde va, Rodó? Digamos, Sí, más, llegando más al presente. digamos, vamos a seguir la línea histórica, así no me pierdo. En algún Dale. momento de la adolescencia uno se da cuenta que existen los libros de temática LGBT y tal vez eso tarda, o por lo menos en mi caso, no fue lo primero con lo que me encontré de la literatura. En mi bio está mencionado Truman Capote porque sí fue lo primero con lo que conecté, y si bien no eran libros explícitos, la mayoría no hablan de homosexualidad propiamente dicha, sí había una mirada o algo con lo que yo conectaba y que me hizo un clic. Y ya entrando en lo que es específicamente literatura de género y que tiene que ver con nosotros, recién en los talleres literarios empecé a dar cosas, a recibir propuestas que tenían que ver directamente con literatura gay, con literatura queer. O sea, ya estamos hablando de teniendo más de 20 años, dije, apa, pará, hay toda una zona de la literatura que obviamente no es la que te dan en el colegio. Vos a lo sumo podés saber si un autor es gay o no, pero no ves literatura gay o literatura queer en el colegio. Entonces, un poco como te pasa la primera vez que salís a un boliche que decís, ah, pará, ¿esto existe? Bueno, de alguna forma en la literatura también pasa de decir, che, ah, esto existía, pará, ¿y por qué nadie me avisó? Como que hay algo de recorrer un camino. Y sí, por supuesto, yo me acuerdo que en un taller literario me daban un libro por semana y yo me tenía que llevar y traerlo a la semana siguiente leído. Y uno de los libros que obviamente me rompió la cabeza fue La tradición de Rita Hayworth. Y Ah, era como, lo terminé de leer y lloré, no sé, fue como algo de decir, pará, acá empieza un recorrido nuevo que no tiene tanto que ver, no sé, con García Márquez o con Cortázar o con Borges, que me encantaban, pero había algo de la identidad o de la representación que nunca llegaba en esos libros. Y decir, bueno, pará, puede haber libros en los que yo también existamos, o sea, no me interesa hacerlo muy identitario en el sentido de, obviamente, no en toda la literatura uno se tiene que ver reflejado y no está tan buena la literatura que solo busca reflejar identidad. Pero sí es cierto que cuando la mayor parte de tu vida había pasado sin que vos como grupo social existas en la literatura, encontrar una zona, yo lo pienso muy cartográficamente, como si fuera una geografía, encontrar una zona donde sí existe nuestra literatura era como algo para celebrar y algo que abría un campo simbólico distinto, nuevo. Los temas son diferentes, el tratamiento es distinto.
pasan otras cosas. Y eso está buenísimo. Está buena es la idea esta de la geografía. eh, y bueno, te voy a tomar la metáfora y voy a decir, bueno, de esa geografía literaria que uno justamente puede recorrer como lector, en algún momento también hubo un salto a intervenirla escribiendo, ¿no? Entonces, capaz me gustaría pasar acá a la segunda pregunta que yo había pensado, que tenía que ver con esto, con un poco cómo, cómo llegan a la escritura, cómo abordan en particular la diversidad en la escritura, qué representaciones hay o qué intereses, qué interesa explorar que tenga que ver con eso y que no, porque también puede haber decisiones, ¿no? Conscientes o intuitivas a la hora de pensar escenarios que de alguna manera se articulan o no con la diversidad, que es un poco lo que también podemos ver como lectores, ¿no? A la hora de abordar eh, sus escrituras. No sé quién se anima. Mantengamos el orden, que no sé si Facu Mantengamos querés. el orden protocolar, Facundo. Podemos, podemos, podemos respetar el orden. Bueno, son muchas preguntas en una sola, voy a Yo, decir antes que nada. si querés, arranquemos con una No, y no, no. bueno, Digo porque por ahí tardo en organizar un poco el discurso, pero bueno, creo que una de las cosas que preguntabas en primer lugar tiene que ver cómo fue ese pasaje, ¿no? claro, Entre la lectura y la escritura. del lector a escritor. Sí, 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 sí. Eh, Siempre que aparece esa pregunta, yo un poco grito internamente, porque a veces el riesgo es el de caer como en ciertos lugares muy comunes. De hecho, hace poco estuve también en la Feria del Libro y apareció algo de esto. Y efectivamente, perdón, voy a decir algo que por ahí puede caerle mal a quienes estaban en esa mesa. Apareció ese lugar común de el hecho, eh, ¿cómo decirlo? No sé, mágico, en el que uno parece que empieza como a necesitar escribir. No El porque hecho dude, fundante. cada uno tiene su recorrido en ese sentido, eh, pero creo que cuando, lo voy a decir en estos términos, cuando nos reconocemos escritores, eh, digo, también tenemos que reconocer otras instancias que tienen que ver con, bueno, con un trabajo, una toma de conciencia, una toma de posición dentro del vasto campo de la literatura, eh, en fin, digo, no sé. Y en ese sentido, digo, yo podría ir a rastrear algún momento en mi, siquiera en adolescencia, cuando empiezo a escribir y llenar cuadernos y cuadernos y cuadernos. Eh, pero bueno, en mi caso no fue hasta hace muchos años cuando publiqué la KQP. Y esto es lo que quiero decir y por ahí va a terminar de entenderse. Eh, yo quería escribir una novela y que la publiquen. Eh, Casi que por una cosa más de, no sé cómo decirlo, ego, quería hacerlo. Bueno, efectivamente di con ciertos espacios que me permitieron como ir haciendo el trabajo de escritura, de corrección y finalmente de publicación. Y la verdad que mucho de lo que aparece en esa novela, La Cacupé, que es mi primera novela, eh, llegué a esas cosas de manera muy intuitiva y fue después de que, muchos meses después de haber publicado esa novela, que empecé a tomar conciencia de lo que implica eh, escribir
y decidir poner algo en circulación, algo de lo que uno escribe en circulación. A mí me parece eso también muy importante. Eh, pero bueno, digo, quizás mi pasaje de la lectura a la escritura fue un poco caprichoso. Con esto que digo, quiero escribir y ser publicado. Y la verdad que, bueno, hoy día eso ha cambiado un poco, porque creo que exige eso, lo que decía hace un ratito, exige, bueno, eh, ver qué de todo lo que escribo me interesa publicar, sobre todo teniendo, sí, sobre todo digo, teniendo cierto compromiso con el campo de la literatura LGBTIQ, decir, bueno, examinar un poco qué es lo que se escribió, se está escribiendo en ese campo, en este momento, eh, para ir a buscar innovar o, no sé, contradecir, discutir, dialogar, etcétera. Eh, bueno, creo que me fui un poco por las ramas, pero ese es un poco mi recorrido o pasaje de lector a escritor. Eh, ¿Y cómo ves la articulación específicamente con la temática de la diversidad sexogenérica o con las disidencias o como, bueno, como se le diga cada quien? no entendí, ¿la articulación en qué sentido? De ese camino lector llega también intuitivamente, como vos decías, a expresar cuestiones que tienen que ver con la diversidad, o hay una búsqueda, eh, si se quiere, más adrede? Bueno, a ver, cuando yo escribo la KQP, ya había tenido como 4 años de estar en el Club de Lecturas Maricas del que les hablé y de haber leído un montón de textos, no solo de novelas, sino también ensayos, teoría. Y creo que un poco eso jugó a la hora de escribir esta novela de la que estoy hablando. Digo, todo eso te queda alojado en algún lugar. Eh, Digo, no decidí escribir, no sé, podría haber escrito cualquier otra cosa, podría haber escrito algo que nada tenga que ver con el campo de la literatura LGBT, y sin embargo no, digo, decididamente fui a eso, porque tiene que ver con ese recorrido que había hecho y que por supuesto, de alguna manera, eh, va en una dirección contraria de todos esos textos o autores que en algún momento me fascinaron de adolescente. Lo decía Gabriel García Márquez, Cortázar, bueno, ahí coincido yo con Sí. Rodo, eh, porque tardan en aparecer esos textos, pero no solo que tardan, sino que a veces también el análisis que uno puede hacer de esos textos se demora. A veces uno tiene un acercamiento y queda como conmovido. eh, y finalmente en una relectura aparecen otras capas de esas novelas. Eh, pero Es bueno, interesante eso, como decía uno de estos filósofos, ¿no? Que nadie baña dos veces en el mismo río, capaz nadie lee dos veces el mismo libro, ¿no? Ah, bueno, Siempre que vos te acercás a la lectura, aunque sea la misma, vos estás en otro lado también, ¿no? Eh, Se me ocurre que por ese lado también cuando podemos pensar los recorridos lectores y los recorridos expresivos, eh, ahí está como inevitablemente en juego la subjetividad y lo que uno está deseando, lo que uno está sintiendo, lo que uno está ujú. anhelando. Eh, Me parece que por eso también quería preguntar por ese lado, ¿no? Como decir, bueno, a ver, em, esto que vos decís, uno capaz no escribe intencionalmente, pero si escribe el alma va por ahí.
y si vas por ahí es porque capaz hay una necesidad de expresión y pensando también en estos recorridos lectores, ¿no? Existen muchas Sí, formas de representar la diversidad, sí. existen muchas formas de, de representar, digo, no sé, no vamos a poner, no vamos a señalar a nadie, vamos a dar un ejemplo así internacional que yo no sé, tenemos por ejemplo Heartstopper, ¿no? Estas novelas para jóvenes que también tienen su serie de Netflix. ¿Cómo se llama? Heartstopper en español. ¿Tiene nombre en español? No sé. Eh, que es de Se llama estos igual. chicos jóvenes que se enamoran. ¿Cómo? Se llama igual, se llama igual. Se llama Heartstopper. Bueno, ahí tendríamos como si se quiere una expresión literaria moderna, hegemónica, si se quiere, de lo que sería la representación de los Ujú. vínculos diversos, digámoslo así, para decirlo de alguna manera. Eh, pero tanto el trabajo de Facundo como el de Rodolfo no van por ese camino, me parece. Van por otro camino, ¿no? Claro, eso, eso, perdón, Rodo, ya te dejo No, hablar. sí. No me quiero extender mucho más, pero justamente quería llegar a esto. Digo, Hay o sea, representaciones y representaciones. lo que digo es seguramente tomado por ese recorrido lector, un poco por el capricho, otro poco por lo intuitivo, si querés, llego a la KQP, pero después me doy cuenta, digo, de lo que empieza ahí a estar como en ebullición, ¿no? Y empiezo como, bueno, a tirar, por así decirlo, de algunos hilos y decir, che, esto me interesa recuperar para mis futuras escrituras. Pero bueno, digo, a mí, de hecho ahora estoy trabajando en una instalación performática que se llama Hijo Ingrato, donde justamente, bueno, recupero algo de la KQP y ahí es donde aparece, bueno, las representaciones que a mí me interesan seguir indagando, desarrollando, y que tiene que ver con ese cruce, acá voy a hablar de varios cruces. Primero, como lo marica, sobre todo, hablo de lo marica porque es lo que a mí me toca, ese cruce entre lo marica y lo religioso, que fuera de ciertos barrios progres o de ciertos centros urbanos, se produce en territorios, no sé, como decir, un barrio popular, la villa, o incluso, que es de donde yo provengo, del litoral. Digo, a mí me interesa ese cruce entre lo marica, lo religioso, lo profano, los mitos, el territorio. Ya esto tiene que ver más con, bueno, Formosa, el cruce, digamos, entre el castellano y el guaraní. Eh, a mí me interesa como seguir desarrollando eso, explorando un poco más, y con esto cierro, sin caer eh, en lo folclórico, que siempre es el riesgo, ¿no? Eh, y cierro una cosita que tiene que ver con el temita de las representaciones. Eh, Yo, por ejemplo, cuando leía Huasca, que es un poemario de Franco Rivero, un correntino que vive en Ituzaingó, quedé fascinado porque justamente había encontrado ahí, después de mucho tiempo, eh, a un poeta puto que vive en Ituzaingó, que se quedó en Ituzaingó y que escribe sobre otro puto eh, que vive en Corrientes, enfrente de una cancha, eh, que sale a girar por la noche, que se coge a los Huascas, que son los jugadores de fútbol, todos machitos, por supuesto, de día. Eh, Cuando yo vi eso, quedé maravillado y dije, che,
quiero más de esto también. ¿Se entiende? Como, es importante. O sea, me conmoví de la misma manera en que me conmoví cuando leí por primera vez, no sé, El beso de la mujer araña, por ejemplo. Eh, Porque ahí estaba encontrando algo que hasta ese momento no había leído en ningún otro lugar. Fin. Pin. Rodo, Bueno, no sé si hubo un momento, retomando la pregunta original, un momento eureka donde uno dice, ah, voy a dejar de ser lector y voy a empezar a ser escritor marica. no existe ese No, momento me parece que es mágico. un proceso y tal vez uno puede forzar desde la memoria algún hecho para crear uno mismo el hito, pero me parece que simplemente va sucediendo. En mi caso particular me pasó que empecé escribiendo más ensayo y mis ensayos no tenían que ver con la identidad marica, gay o queer, sino con temas que me interesaba escribir. Y en cambio, cuando hice el pase a la ficción y empecé a escribir cuentos, relatos y cosas que tenían que ver con la ficción, fue saliendo solo lo marica. Como que se abrió algo ahí, una canilla, que empezó en la ficción a decir, bueno, no, pará, no sé si quiero hacer ficción no marica, vamos a decirlo, por oposición. eh, Empezó a salir y empezaron a aparecer interrogantes, historias, personajes. Yo tiro mucho de personajes. Muchas veces, antes de pensar la historia, tengo al personaje y lo pongo como a funcionar en determinadas cuestiones. Y me parece interesante que en todo caso estamos hablando más de procesos que de momentos de la verdad así puntuales. Y en esos procesos, yo al principio me costaba mucho escribir largo, escribía cortito, y un día se me ocurrió que me interesaba, acá retomo si a Facu, hacer un cruzamiento entre peronismo y homosexualidad. Me parecía que había algo que decir ahí que todavía no se había dicho, como un movimiento tan importante parecería no tener nada que ver con la diversidad, con nosotros, y se me ocurrió hacer esa búsqueda, la intenté hacer primero desde el mundo académico, pero el mundo académico no me gustó para nada, fue un lugar del que quise salir corriendo rápido, y dije, no, pará, lo puedo explorar con otras herramientas y con otras libertades desde la ficción. Y bueno, ahí llegué a mi primera novela, Los machos se duermen primero, que es básicamente tratar de responder la pregunta, ¿qué tiene que ver el peronismo con la diversidad sexual? O sea, hubo un interrogante, un entrecruzamiento, y la respuesta fue una novela de ficción. Y a partir de ahí, bueno, ya no pude parar de escribir ficción marica, como que ya el camino empezó a ser ese, y si bien cada tanto escribo algún cuento que no tiene que ver con la diversidad, las cosas grandes, o sea, los bloques grandes que me interesa explorar sí tienen que ver con la diversidad, sí tienen que ver con nuestras identidades, y se encaminó para ahí la búsqueda. Mm, Me quedé pensando en esto de que capaz hay en los dos recorridos esto que decimos, no hay un momento mágico, pero hay como un momento donde se puede como descubrir que esa expresión como que se destapa la olla, se destapa la olla a presión y hay más detrás. Y se me ocurre que ahí en ese hay más detrás, pensaba que hay eso, hay como representaciones, hay esto de decirlo no dicho, me parece que también veo como ese vínculo capaz un poco entre el recorrido de los dos. Obviamente no vamos a hacer una inferencia general, pero capaz hay algo de eso, me parece a mí, cuando pensamos en las distintas formas literarias que nosotros podemos encontrar, eh, siempre está como lo que se dice explícitamente y lo que no se dice, y está, digamos,
lo que se oculta por artificio y lo que se oculta porque capaz no se quiere que vea o no hay interés, ¿no? Hay como un juego, una tensión, si se quiere, entre lo dicho y lo no dicho, entre lo esperado y lo no esperado, ¿no? Y en ese juego yo creo que muchas veces me gustaría como volver para atrás y decir, ¿qué pasa hoy? ¿No? O qué le pasará hoy a alguien que capaz estuvo en ese lugar primero de lector, de decir, yo no sabía que existían estas representaciones, y capaz se encuentra hoy con obras que tienen este tipo de representaciones que ustedes eh, plantean en su obra, ¿no? Demostrar una diversidad, si se quiere, más plebeya, más agreste en el caso de Facundo, o más urbana en el caso de Rodolfo, pero siempre desde una mirada capaz periférica, o desde una mirada que no tiene que ver con algunos ideales o con algunas expresiones que bajan capaz en la literatura más comercial, más masiva, y que terminan en una serie de Netflix y qué sé yo, sino que tienen que ver con eh, darle lugar, darle visibilidad. Y ahí es donde quería llegar, porque muchas veces cuando hablamos de la diversidad y estamos justamente aprovechando la excusa de la fecha de Stonewall, que que no nos es propia geográficamente, pero nos sirve de excusa para pensar justamente en estos temas. Y bueno, yo desde mi lugar bibliotecario, yo no sé, yo no me presenté al principio. Bueno, yo soy Pablo, soy bibliotecario, y tenía ganas de hacer esta charla para también pensar esto, para pensar desde qué lugar nosotros podemos facilitar la llegada a las distintas miradas, a las distintas representaciones, a yo escuchaba cuando hablaban Facundo y Rodo este tema de su acercamiento y cómo fue necesaria que hubiese instancias de mediación, llámense talleres, llámense la biblioteca familiar, llámense... siempre hizo falta para llegar a la lectura que hubiese otros terceras personas que de alguna manera eh, funcionaran ahí como, ya sea diciendo esto sí y esto no, o diciendo Mm. lee esto y lee esto no, ¿no? Ya sea la escuela, ya sea... Siempre hay como terceros que influyen también en nuestro camino lector, y entonces ahí me toca pensar en mi rol como mediador de la lectura, como bibliotecario, y decir, bueno, ¿cómo pararnos? eh, para poder ser mediadores que justamente no, no cierren con la llave los estantes, sino que puedan justamente permitir que se destapen todas esas ollas que hay que destapar de esos espíritus lectores y escritores, ¿no? Porque también muchas veces en la educación, por ejemplo, se trabaja la lectura y la escritura en paralelo, ¿no? Es eh, como que debería ser capaz un solo hábito, ¿no? Y bueno, ustedes me dirán mejor, que se dedican mucho a la escritura, pero mi intuición es que es fundamental la lectura para la escritura. Es como que son dos caminos que están inseparables. Y entonces también pensaba, bueno, si queremos también nuevos escritores, eh, también tenemos que seguir generando instancias de lectura que permitan que esos nuevos escritores nazcan, ya sea en una biblioteca, en un taller, en la escuela, en donde sea. Tienen que existir esos espacios de lectura y de escritura, y tienen que ser espacios que justamente favorezcan esa pluralidad en tanto las representaciones. Tengo un par de preguntitas más.
Sí. Y por un lado, habiendo llegado hasta acá, quería pensar un poquito como en el futuro, ¿no? Hablamos un poco del pasado, hablamos un poco del presente, quería pensar un poco también en el futuro y en qué, quería saber, en el caso puntual de su rol en la escritura, si hay algún tema o alguna experiencia o algún aspecto que haya quedado todavía para abordar a futuro o qué desafíos tenemos en las representadas, en las identidades LGBTQ+, de la literatura contemporánea. Una pregunta un poco, si se quiere, antojadiza, pero ¿hacia dónde debería ir la literatura LGBT? Vamos a Qué ponernos difícil. nosotros en, en prescriptores, pero no es la idea, sino yo lo diría más desde lo personal, desde la sensibilidad propia. Eh, para dónde, yo un poco les compartía recién como mi idea de capaz hacia dónde tenemos que ir con las bibliotecas, eh, pero también quería saber eso, hacia dónde es ese camino que capaz yo me imagino para las bibliotecas, cómo también lo podemos acompañar desde la escritura. Me parece Bueno, un montón que nosotros tracemos ese sí. camino o digamos a dónde debería llegar. Si querés, Totalmente, podemos explorar desde nuestro humilde lugar eh, cómo sigue nuestro camino. No sé si el Ujú. camino de la literatura marica o el camino de la literatura de la diversidad, me parece mucho. es Como un que si te montón, diera una respuesta a eso, sería como tomarme una atribución que excede. Nosotros somos una puntita de algo más grande que es la literatura marica o la literatura queer, y me parece que estamos construyendo pasitos en ese camino, pero no sabemos cuál es el camino entero, ni siquiera lo podemos ver completo, y probablemente haya habido un totalmente. montón de literatura que no leímos. Siempre hay, se produce mucho más de lo que uno tiene capacidad de leer, pero me parece, por lo menos en mi caso, seguiría con el tema de los entrecruzamientos. A mí me interesa eso, como decir, bueno, literatura marica o queer o de diversidad más algo. ¿Qué pasa cuando empiezo a mezclar con cosas que todavía no se mezclaron? O sea, ¿qué colores nuevos se pueden crear en esos espacios? Bueno, si Sí. no recuerdo mal, tenés como algún cuento donde cruzás un poco con lo esotérico también, ¿no? Con lo esotérico, ahora estoy cruzando con la ciencia ficción y con el policial. Me pareció Ajá, como ir un poco a la literatura de género y decir, bueno, ¿qué pasa si le ponemos una dosis de color rosa a todo esto? Como un que policial rosa en vez de un policial negro. algo así. Obviamente no estoy inventando nada, pero sí No, no está tan explorado. Y me parece que está bueno decir, bueno, a ver, ¿qué historia puedo crear yo mezclando estas dos vertientes? No sé, Facu, ¿cómo lo vivís? Sí. Eh, personalmente, ¿hacia dónde querés ir? Primero digo, coincido bastante con Rodo, como ponernos a decir hacia dónde deberían ir las narrativas, es un montón. Eh, Sin embargo, tomando un poco de lo que dijiste hace un rato, Pablo, me parece súper importante, aun cuando se escriba más de lo que podemos leer, eso es totalmente cierto, y más en esta época, donde estamos muy atravesados por, bueno, contexto socioeconómico, las redes, etcétera, etcétera. Es sumamente importante, bueno, leer. Eh, yo por lo menos cuando me encuentro sin ese famoso estado de escritura es porque seguramente estoy leyendo poco o nada. A mí la lectura me motiva a seguir escribiendo, digo. Y un poco siguiendo con esta idea de leer y leer y leer, me parece que hay que tratar de leer todo lo que sea posible,
esté en ese campo en el que estamos circulando, porque solo así podemos hacer un análisis, por así decirlo, situado, que me parece súper importante. Esto lo tomo un poco de Muñoz y de Mariano López Seoane, que dicen, bueno, hay que hacer un análisis situado de lo disidente o de lo queer, por así decirlo. Es interesante ver cómo digo, no es lo mismo hablar de disidencia hoy que hablar de disidencia cuando escribía Perlonger o Puig, digo. Eh, y es interesante y es necesario poder tener como algo del dibujo de ese recorrido. Eh, para mí esto es importante, ¿eh? Para no repetirnos, para no creer que somos los iniciadores de una tradición. Como mucho nos inscribimos en alguna y tratamos de, como dice Rodo, bueno, darle ahí como una vuelta de tuerca. eh, pero digo esto y voy a la pregunta. eh, a mí, digo, en ese sentido, ¿no? De tener un análisis situado de lo disidente, me viene preocupando bastante, bueno, como cierto asimilacionismo que hay y cómo eso se traslada en muchas novelas que se inscriben dentro del campo de la literatura disidente, queer, como quieran llamarlo. Y cómo finalmente reproducimos ciertos procedimientos, por así decirlo, de, bueno, una literatura heterosis, por así decirlo. Eh, a mí me preocupa, a veces veo textos muy bien escritos que se inscriben dentro del campo de la literatura por el solo hecho de que es la historia de dos maricas de clase media que están preocupadas por, bueno, si abren o no abren la pareja estando, no sé, en Brasil. Eh, a mí esas cosas son las que no me interesa leer y no me interesa como seguir reproduciendo. Y por eso me parece que es importante leer y tener una lectura, hacer una lectura atenta para ver qué es lo que se está produciendo, qué es lo que se produce, qué es lo que se está produciendo y en función de eso también decir, bueno, hacia dónde por lo menos quiero ir yo. Y ahí es donde a mí me interesa. Primero el entrecruzamiento, eh, me interesa lo popular, me interesa lo que está fuera de los centros, me interesa mucho seguir indagando en lo religioso y me interesa también indagar, y no porque no crea que no haya textos que vayan en ese sentido, por favor, pero me interesa mucho también, digo, eh, empezar a indagar más sobre, bueno, la construcción de espacios de compañerismo y de ternura que muchas veces se desprenden de determinadas situaciones que están más asociadas a lo sexual, el morbo, la fiesta. Eh, son las cosas que a mí me interesan. De hecho, ya no me interesa escribir tanto sobre algo, sobre lo que se ha escrito tanto y tanto y tanto, y uno lee y lee y lee, que es eso de el gay pasado de sexo, no sé cómo decirlo. De hecho, yo lo hago en la CACUP un poco. Bueno, me interesa ir como por otras zonas ya. Otras Pero bueno, representaciones sí, 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 menos sí, 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 grotescas. sí, eso. Está bueno esto de ir también cambiando de lugar, e ir haciendo una exploración propia. Les voy a proponer para ir terminando una última pregunta que es un poco como un ejercicio de imaginación. Les voy a pedir que se pongan un poco en un lugar como de mediadores de la lectura y se imaginen que están en una biblioteca, capaz como usuarios, como lectores, y se cruzan con otro lector y les pide un consejo, una recomendación, una, una línea por dónde andar. ¿Qué les recomendarían? ¿Qué libros o qué autores? Puede ser ficción, puede ser no ficción. Cualquier, digamos, si tenemos eso, este usuario hipotético que dice, ah, vos sos fulano, vos escribís sobre estos temas, ¿qué me recomendás?
Yo en particular no soy muy fan de hacer recomendaciones puntuales, me gusta más algo más actitudinal, que sería que busquen su propio recorrido, que busquen su propia intertextualidad, que se fijen qué leen o qué leyeron los que les gustan. Me parece que va más por ese lado, siento que tiene que ser algo bastante personal ese recorrido. No sé si sirve que yo te tire acá dos, tres nombres, sino más bien puedo contar qué es lo que me sirvió a mí, que fue decir, bueno, pará, ¿y a este qué leía? ¿Y quién lo leía? Como ir creando, como si fueran los links de la Wikipedia, de que te metes en una cosa y vas a otra. Eh, Tal vez sean los bibliotecarios los que sí pueden, ante una búsqueda, dar algo más puntual de decir, che, bueno, estoy buscando que me pase esto. Y ahí aparece el rol del intermediador. Me parece que son como cosas complementarias entre el recorrido personal de uno y que obviamente todo el tiempo se va nutriendo del contexto, ya sea empezamos hablando de la biblioteca familiar o del colegio y a medida que uno va madurando en sus lecturas, bueno, ya no está el colegio para decirte, che, lee el Cid Campeador, pero de alguna forma poder desvincularte de eso hace que tu propio recorrido sea mucho más interesante tal vez. Y igual a mí el Cid Campeador me gusta, pero bueno, en esa búsqueda incorporar lo que leen tus amigos, lo que te puede proponer o no una biblioteca, tiene que estar inscrito como en tu camino, en lo que vos estás haciendo y hacia el lugar al que querés ir, que a veces es también dejarte sorprender. Yo voy a hacer Facundo, lo contrario a lo que hizo Rodo y me voy parece a perfecto. explicar por qué. Está Pero muy sí, bien. yo quizás voy a ir como a algo muy conocido y básico. A uno de ellos ya los nombré, Puig. Recomendaría mucho leer a Puig. Eh, Berlonger y a Copy. Eh, que son tres autores que en la relectura que yo hice de ellos me aportaron un montón y me hicieron pensar este tema de las representaciones, pero no solo el temita de las representaciones en los contextos en los que escriben, sino también algo, y esto ya es para quizás alguien que está pensando más en escribir, eh, en el modo en el que lo hacen. Digo, ya ahí bueno, empiezo a pensar en los procedimientos, en la forma quizás, y no tanto en el contenido, que también me parece importante, porque en estos tres autores también aparece algo de lo disidente en ese cómo, que también me parece fundamental poder trabajar. Eh, y después, bueno, por supuesto, ahí ya la deriva absoluta. Sí, voy a darle una vuelta de tuerca a la pregunta. Eh, si pudieran recomendarle un libro digamos, a ustedes mismos cuando eran adolescentes. Digamos, si vos pudieses viajar al pasado y decirle, no, mirá, despertate, tenés que leer esto cuando tenía, no sé, 15 años. ¿Qué le dirías a tu yo adolescente para hacer una intelectualidad? ¿Qué es lo que tiene que leer? Eh, a ver, a mí, te soy sincero, me hubiera gustado que hubiera existido una especie de Heartstopper cuando nosotros éramos adolescentes. Si bien es literatura mainstream y muchas veces recurre a estereotipos y a cosas básicas, creo que hubo un hueco y que muchas de las lecturas que hice de grande, no sé si se las recomendaría a mi yo adolescente. No le tiraría un Lamborghini y léelo y arreglate. Me parece que hay algo ahí de que hubo un hueco que tuvimos que salir a llenar de adultos y no sé si mis lecturas de adulto le servirían a ese yo adolescente. Pero bueno, a un yo adolescente de hoy, donde hoy sí existen ya esas lecturas, le diría que las haga buscar. Buscate el Herstopper o el Herstopper disidente, pero
pero no te quedes con esta idea de, ah, yo no existo en este mundo. Me parece que ahí está lo central. También no teníamos tantas herramientas técnicas para encontrar la literatura. Tal vez ya existía en otros países y no sabíamos cómo buscarla o no estaba traducida. Digo, cambió el mundo un montón y hoy es más fácil salir a encontrar, siendo adolescente, algún tipo de literatura que te interpele. Entonces, más que dar un nombre, el consejo de nuevo sería como salir a buscar. Me quedé pensando en esto del Heartstopper disidente. Me vino a la mente, no sé por qué, el nombre de Joshua, como un Mm, escritor que, que hablaba de amor desde un lugar muy distinto al que plantean las narrativas contemporáneas como Heartstopper. Facundo, mm. ¿qué le vas a recomendar a tu yo adolescente? Y la verdad que es una pregunta bastante difícil. Le gusta el name Es una dropping a pregunta. Pablo. ¿Cómo? Le gusta el name dropping a Pablo. Le Name gusta dropping, name que dropping. Queremos. Sí, sí, tiremos sí. nombres. Tiene nombre. Eh, Capaz es no sé si querés. un vicio bibliotecario, si quieren también, ¿no? Esto de querer andar ahí creando colecciones, creando corpus. eh, hay como una cuestión ahí de, bueno, eh, es distinto, claro, está bien, yo creo que lo decía Rodo, es distinto el rol de mediador cuando sos bibliotecario, capaz, que el rol de mediador cuando, no sé, eso, es un amigo, o es un hermano, o es otra persona. eh, Son distintos roles, aunque son todos roles de mediación, ¿no? Como decíamos, no es lo mismo un taller, no es lo mismo una... Pero bueno, más allá de eso, yo lo pensaba por este lado, de decir tal cual, como que hubieses necesitado leer en ese momento y que capaz no pudiste leer. No hace falta un autor, pero sí capaz una, eso, una representación, Mira, lo voy a poner en estos términos. A mí me hubiese gustado un montón de cosas de cuando yo fui adolescente, porque quizás eso hubiese cambiado, seguramente. eh, sí, hubiese cambiado, bueno, un montón de experiencias que vinieron después. Eh, por eso es fundamental el tema de las representaciones, no solo en la literatura, sino en las artes en general. Eh, digo, me hubiese gustado, acá me voy a poner un poquito más militante. Me hubiese gustado tener, digo, no sé, por ejemplo, educación sexual en las escuelas, me hubiese gustado tener eh, un padre que frente a determinadas situaciones pudiese acompañarme. Y del mismo modo, digo, me hubiese gustado que un montón de lecturas que me llegaron años después, me hubiese llegado cuando tenía eso, 13 14 años, y hubiese podido reconocer ahí en esos personajes cosas que, no porque me pasaran cosas similares, digo, pero que estuvieran como en ese radar, ¿no? Eh, eso, digo, incluso me hubiese gustado que yo a Puig, algo leí de Puig en la secundaria, por ejemplo, también me hubiese gustado que se pudiese leer desde otra perspectiva, porque también tiene que ver con, bueno, con qué ojos se miran, quién acompaña esa lectura. Eh, eso digo, quizás hoy estaría como en otra situación si todo eso hubiese sido distinto. Pero bueno, fue eso. Entonces, por eso digo, es importante que los pibis de hoy puedan tener quizás facilitado el acceso a determinados materiales y también puedan como acceder a determinados análisis a más temprana edad que, bueno, nosotros no tuvimos. buenísimo. Tenemos una pregunta del público. Carlos,
Dice, ¿es necesario clasificar sus escrituras como literatura queer o LGBT o son obras que son reflejos de sus propias impresiones personales, interiores, de sus visiones y relaciones con el mundo? El que la quiera tomar. Sí, sí a las dos. Para mí sí es necesario y sí son reflejos. Me parece que no son mutuamente excluyentes. Y creo que precisamente hay un tema de, durante tanto tiempo fuimos recluidos al ámbito privado que sí es necesario que nuestros nombres estén en explícito y que no queden perdidos en un mar de literaturas hetero o hegemónicas o no sé cómo llamarle, pero me parece que es como un cupo, digo, de alguna forma hasta que no esté completamente normalizadas nuestras historias, me parece que sí es necesario que estén marcadas. Y de decir, ah, mira, esto es así, y vos ya sabés de entrada que vas a leer algo que tiene que ver con esa temática y que nos hace existir en el mundo de la literatura. A mí me parece que sí es necesario. Sí, yo estoy de acuerdo con Rodo. Eh, Me parece que es necesario perder la ingenuidad tanto como lector y como escritor, digo. Y perder la ingenuidad quiere decir, bueno, hacerse cargo de qué lugar me ubico en este campo. Eh, Eso es lo que quizás quise decir hoy más atrás. Y entonces digo, eh, yo podría escribir otras cosas que no se enmarquen en la literatura, si querés, LGBT. Pero bueno, no me interesa que mi nombre esté o mi nombre, mi experiencia, mi escritura, esté ligada a eso. Me interesa más esto otro que tiene que ver con mis experiencias, con mis recorridos. O sea, decididamente escribo para que mis textos estén dentro del campo de la literatura LGBT y eso no excluye o sea, igual me siento, no lo siento forzado, eso es lo que digo, como está, aparece todo eso. Sí, me quedé pensando en esto. Es una buena pregunta. Necesitamos, la pienso como bibliotecarios, necesitamos como tener un estante que sea LGBT en la biblioteca. Yo diría que sí también. Creo que lo necesitamos y que justamente si tomamos justamente estas fechas como excusa para pensar, son fechas que tienen que ver con la lucha justamente por la visibilidad, por la igualdad, por el reconocimiento, por eso, que digo, el orgullo como respuesta a la vergüenza, ¿no? Entonces, cuando pensamos desde una clave, si se quiere, más política o más social, claramente la biblioteca tiene que tener un rol en el que se le dé visibilidad a las inequidades y se le dé visibilidad a quienes vienen a plantear representaciones, historias, sentimientos que tienen que ver con hacer justicia ante esa iniquidad. Justicia, aunque sea poética, ¿no? Por lo menos déjennos hacer, aunque sea justicia poética. Entonces, yo creo que por ese lado, desde mi lugar, diría que también me parece súper necesario. Tenemos otra pregunta, dos preguntas más. Bueno, vamos a ver por orden. Natalie dice, acá van a hacer preguntas sobre bibliotecas. ¿Qué libro los marcó, dice, de las bibliotecas que frecuentaron o de docentes, amigos que recomendaron en su adolescencia? Algún ejemplo ya dieron, dice. Pero la idea sería entonces pensar si hubo alguna instancia de estas de mediación de lectura en la biblioteca en la que, bueno, lo que charlaba Rodo y yo también me identifico es que capaz en nuestra juventud, en los 90 no existía el estante LGBT en la biblioteca. No. Eso es un tema fundamental. Entonces, hay un recorrido que es distinto, que capaz va más por el subterfugio, por otro lado, me parece. Pero bueno, no sé si ustedes tienen algún libro que los marcó
de las bibliotecas que frecuentaron o de docentes o de amigos que les recomendaron? Eh, Un poco hablaron, pero no sé si quieren darle alguna vuelta de tuerca. Mm, como un proto diversidad, de alguna forma, a mí, por ejemplo, Desayuno en Tiffany, si bien no es un libro LGBT para nada, sí tiene una mirada de donde parecería que Truman Capote busca sublimar su homosexualidad de una forma aceptable para el mundo de ese momento y tratar de ponerle glamour o lo que él sentía que era lo que quería expresar. Y me parece que muchas veces la literatura tuvo que hacer eso, que ser un poco iconoclasta y que meter las cuestiones de diversidad por la ventana. mm, Entonces, está bueno, de la misma forma que hay alguien que nos lee a nosotros que somos explícitos en un montón de temas, hubo un momento de la literatura de transición en el cual se empezaron a explorar estos temas, pero desde lateralidades, desde lugares que no eran, bueno, no lo puedo decir, porque me cierran, me hacen causas judiciales, bueno, en la Argentina tenemos la historia, no sé, Carlos Correa, qué sé yo, un montón de gente que la pasó mal por intentar escribir literatura de diversidad. Entonces, me parece interesante como esta franjita inmediatamente anterior en la cual hubo gente que sin llegar a ser explícito trató de hablar de estos temas de la forma más aceptable, o sea, como ir corriendo un poquito el límite de lo que se podía en cada momento. Hasta que después en un momento explota y ya logramos poder tener voces que hablen de nosotros sin estarnos escondiendo. Pero bueno, son como estos dos momentos y cada uno tiene sus luces y sus cosas que están buenas de conocer, de explorar, de saber el contexto en el que fueron escritos, esto de situar que hablaba Facu, también tiene que ver con esto, ¿no? De decir, bueno, pará, habló hasta donde pudo, había cosas que no podía decir porque pasaban un montón de cosas. Ay, pero este sí se animó a decirlas, se tuvo que aguantar las represalias. Y este, mira, ya ujú. pudo decirlas y no tuvo tantas represalias. Hay ahí como una progresión que es muy interesante y que sí se puede reponer desde una biblioteca. Mira, justo pensaba, Rodo, en algo de lo que decís. A mí se me apareció El ahijado de Villordo, pero porque lo leí hace mucho tiempo y después lo volví a leer en el club de lectura hace poco, hace un par de años ya, desde otra mirada. eh, y justamente, digo, lo tiro también como recomendación, porque en ese momento es muy interesante de ver cómo Villordo en El ahijado, por ejemplo, hace estallar el relato de los encuentros sexuales y del modo en el que hace estallar eso. Hay como una necesidad constante de narrar cosas que yo no había visto en la primera lectura, aparecieron en esta segunda. Y cómo eso, ahora que está todo más liberado, en otros textos que se escriben ahora, aparece como, bueno, todo más, digo, ahora que estemos tan atravesados por las imágenes, por ejemplo, bueno, cómo de manera más manifiesta. Digo, es interesante ver esos recorridos, así como decías vos, bueno, ¿qué pasa en otro contexto donde uno podía escribir hasta acá? ¿Qué pasa cuando se puede escribir un poco más y no estábamos tan mediados por las redes sociales o las imágenes? Es interesante, digo, de poder ver eh, esos relatos y cómo después todo estalla hoy día, con lo que sí y con lo que no, digo también. Podemos escribir sobre un montón de cosas. Yo a veces me pregunto eh, sobre, bueno, si es necesario seguir insistiendo de esa manera, pero bueno, esa ya es otra pregunta y es algo que a mí me interesa. Nada, eso, se me apareció El ahijado de Villordo, por ejemplo, lo recomiendo bastante. Buenísimo. ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, Carlos tenía otra pregunta que tenía que ver con su relación de ustedes con la biblioteca. ¿Encontraron en algún momento la biblioteca como un espacio
de lectura, como un espacio de comodidad, o no? Vale decir que no también, no La, pasa nada. la biblioteca es pública. Yo entiendo que sí, la biblioteca pública, escolar, popular, entiendo que sí, que estaríamos hablando de la biblioteca como espacio público. A ver, mi relación con las bibliotecas empieza y termina con las bibliotecas escolares, que esto en Formosa es, o era por lo menos, no sé ahora, muy importante en mi edad, donde no podíamos acceder a comprar todos los libros, quizás no podíamos comprar ni siquiera un libro. Digo, en una época muy jodida, donde yo estaba haciendo la primaria y después la secundaria, y en ese sentido fueron importantes las bibliotecas escolares. Eh, Después debo reconocer que no soy tan fan de las bibliotecas, no soy de ir a bibliotecas. Sí, digo, a partir de mi experiencia, esto que conté de mi infancia con mi padre armando esa biblioteca de fascículos, de diarios, sí me preocupé mucho después en poder tener mi propia biblioteca, y que sea una biblioteca que a mí no sé, me represente, me guste, que estén las cosas que yo quiero leer. Eh, pero bueno, eso, Sí, sí, ese es mi vínculo. se me ocurren algunas cosas. No sé si Rodo querés decir algo sobre esa pregunta. No, que a ver, siendo hijos de los 90 siempre se nos planteaba más la biblioteca como un poco lo que dice Facu, crear tu propia biblioteca privada y no tanto, por lo menos yo no tuve el estímulo de ir a las bibliotecas públicas. La primera vez que fui a una biblioteca pública fue en el secundario a hacer un trabajo práctico sobre el conflicto del Beagle. Me acuerdo porque fui a la biblioteca del Congreso y fue como un momento lindo y memorable, pero era como algo del orden de lo extraordinario, no estaba la biblioteca integrada a lo cotidiano. Lo mismo, no sé, en el secundario teníamos una biblioteca del secundario y muchas veces la biblioteca funcionaba más como un espacio social o para estudiar, pero costaba un montón conectar con la biblioteca como tal, ya sea por esta idea de que uno cree que ahí no va a haber nada que le interesa o que todo es viejo, o me parece que cuando sos adolescente lo pensás como que no tiene onda. Digo, hay muchas cosas de los discursos sociales que terminan recayendo en la biblioteca y que hacen que no sea un lugar del que sos asiduo. He ido a más bibliotecas en mis segundos 20 años que en mis primeros 20 años. Eh, no soy tan asiduo a las bibliotecas, no te voy a mentir. He tenido también malas experiencias con algunas, vamos a decir con una en particular, la Biblioteca Nacional, donde te tratan realmente muy mal el personal no bibliotecario que presume que vos querés robar y parece que estás entrando a un penal por momentos, donde casi que te palpan, te hacen mostrar todo, ya estás como acusado de algo antes de comenzar el proceso y eso es absolutamente no sé, no te da ganas de seguir yendo a un lugar donde ya creen que te vas a robar no sé qué manuscrito o qué cosa valiosa tendrán adentro, porque la mayoría de los libros importantes no están al acceso público, pero sin embargo hay como una idea de esto de, pará, te vas a llevar algo y eso, por lo menos en mi experiencia, no estuvo bueno. Es algo que me tira para atrás de algunas bibliotecas y sí, después ya más de grande he conocido bibliotecas como los espacios de lectura, el que está en Villa Crespo, la Biblioteca Cortázar o el que está en Almagro, en la estación de tren, en el Parque de la Estación, que están buenos, son modernos, tienen onda, entre comillas, y que capaz sí sería más fácil de incorporarlos a la vida cotidiana y tal vez si hubiéramos tenido el hábito creado desde antes, pensaríamos más veces en la biblioteca como en el lugar al que ir a buscar el libro. Siento que al ser tan hijos de los 90 y del neoliberalismo, pensamos primero en la librería y en comprar que en ir a buscar un libro a la biblioteca y que muchas veces la biblioteca pasa a ser como el segundo espacio. Cuando no lo puedo comprar o no lo puedo conseguir,
Bueno, ahí aparece la biblioteca. Por lo menos es así como yo lo vivo. Está muy bien. Me quedé pensando un poco para repensar en clave de diversidad, de inclusión y exclusión. La inclusión se hace desde la colección, pero también se hace desde el servicio. Y hay que tener un servicio que no sea expulsivo, que sea eh, incluyente, que sea, ¿cómo se dice? Que te sientas bienvenido, ¿no? Por supuesto, me parece que eso es una clave. A veces también, ahí hay que hacer un mea culpa de los bibliotecarios. A veces decimos, ah, bueno, vamos a hacer la biblioteca inclusiva y ponemos la bandera del orgullo y Heartstopper y capaz no alcanza con eso nada más, sino que hay que tomarse más en serio también. Hay muchos factores hay en juego para que la biblioteca sea un lugar inclusivo, ¿cómo se dice? Acogedor, que tenga Amigable. tal cual. Entonces, obviamente que distintas instituciones tienen cada una eh, sus propios desafíos, digámoslo así, para ser diplomático. Mm. Teníamos una pregunta más. María Cecilia preguntaba, ¿qué espacios se encuentran actualmente para ser publicados? ¿Qué proyectos tienen en el corto plazo en cuanto a nuevos libros? La gente quiere spoilers, la gente ¿se vienen cositas? ¿Se vienen Te cositas? vienen cositas. Lo decimos acá porque si no Instagram te banea, viste que le pones, se vienen cositas y ya. Sí. Em, Me parece que la tarea del escritor nunca se termina, ¿no? Siempre estás como con algo en carpeta, con algo ahí. Bueno, Rodo habló un poquito de lo que estaba escribiendo, Sí, ¿no? en Del tema general de la ciencia siempre tengo ficción y el policial. varios proyectos y es como son, yo me lo imagino así, son como tres vasitos donde voy, en uno pongo una cucharita de agua, en otro tiro un chorrito, como que nunca es uno solo, sino que obviamente Mm. algunos avanzan más rápido que otros y en un momento llegan a estar como producto publicable y bueno, obviamente es más probable que ese que está más publicable circule primero. Pero sí, siempre hay cositas y si Dios quiere, antes de fin de año puede ser que haya alguna cosita nueva publicada. Sí, Facundo, vos además sos actor y sí. me Igual acuerdo tengo dos cositas en la carpeta. última, pero quería comentar, la última obra que yo fui a ver tuya era justamente esta que trabaja sobre los textos eh, de este autor correntino que mencionabas Franco hoy. Rivero, Huasca. Y vos entonces también haces ahí un trabajo, digamos, hay como un trabajo de trabajar un texto como actor, ¿no? Que capaz Ujú. no es ni el trabajo del escritor ni el trabajo del lector. Hay otra cuestión ahí que capaz tiene que ver con poner el cuerpo o con interpretar y expresar, digamos, desde otro lugar. Eh, Sí, Huasca es un poemario que yo recomiendo leer. Creo que en breve va a salir una reedición. Eh, creo que dije, un poemario de Franco Rivero. Es sumamente interesante. Franco es un gran poeta, pero bueno, él ahí en ese poemario hace estallar, digamos, ese cruce entre el castellano y el guaraní. Aparece el mito, aparecen los mitos, digo, eh, y aparecen de manera un poco, sí, manoseadas, por así decirlo, y aparece este vínculo con el territorio y el poeta, este puto, que tiene este vínculo con los huascas. Los huascas en Corrientes son los que juegan al fútbol en las canchitas del en el barrio, potrero. exactamente.
Eh, sobre eso yo escribí un ensayo. eh, y sí, cuando leí Huasca quedé fascinado y dije, yo esto lo quiero llevar al teatro y finalmente lo pudimos hacer. Eh, Mi propósito como actor fue tocar lo menos posible el texto porque me parece que está muy bien escrito. Eh, pero bueno, ahí tuve como una experiencia, no sé cómo decirlo, extraña, rara, única, por así decirlo, porque, bueno, yo primero tuve eso, un acercamiento como lector, después sobre eso escribí un ensayo y después finalmente decidí llevarlo al teatro, o sea que llego al teatro con todo ese recorrido hecho. Y por supuesto todo eso hizo su aporte a la hora de construir el dispositivo escénico. Eh, y después respecto de los proyectos, sí estoy escribiendo dos. Una es una novela que viene ahí como medio demorada, donde justamente me interesa explorar esto que les decía de, bueno, los espacios de ternura, como la construcción de vínculos más de compañerismo. Por supuesto aparece otra vez el litoral, aparecen ciertos elementos en los que yo insisto, la KQP. Y después sí estoy terminando de escribir un poemario que se llama Mentira que el río, que si todo sale bien va a salir publicado por Lobita de Río, que es una editorial artesanal, que lo dirige Josefina Wolf, allá en Olivos. Y bueno, eso es un poemario, donde, bueno, otra vez juego con algunos elementos del litoral, lo mitológico, eh, eso. Eso. Muy bien. Bueno, muy buenas todas las preguntas. No sé si les quedó algo en el tintero, algo que quieran decir, Rodo, Facundo, algo que les haya surgido de todo este recorrido que hicimos para pensar un poco las lecturas, las representaciones. ¿Les quedó alguna cosa ahí que no se quieren ir sin decirla? No, más que nada aprovechando la fecha, que si no son del colectivo de la diversidad, se animen a leernos, a leer cosas que tengan que ver, que abran una pequeña ventanita. Nosotros los que sí somos del colectivo de la diversidad hemos leído literatura heterosexual toda nuestra vida, así que más o menos sabemos de qué va. Pero bueno, es como una invitación de decir, si tienen ganas, si les interesa el tema, anímense. Anímense, exploren, hagan su propio recorrido, va a haber cosas que no le van a gustar, va a haber cosas que tal vez le parecen demasiado explícitas, va a haber otras cosas que buscan otros caminos, más por el amor romántico, o sea, hay realmente en este momento mucho y distinto para leer y está bueno como salir a buscar, como un gire de la literatura, salir Y a buscar un está chongo muy bien. literario. No, Buenísimo. en mi caso creo que he dicho todo y he hablado también por demás, así que Bueno, le llamo al silencio. bueno, yo simplemente entonces me quedaría a mí agradecerles a Rodolfo, a Facundo por la disposición por la buena fe con la que nos acompañaron hoy para compartir un poco estas ideas. El objetivo de fondo era pensar esto, pensar como se habló hoy, como dice ahí también Natalie en el chat, pensar bibliotecas más amigables, pensar en la inclusión, pensar en esto de qué es lo que leemos y qué es lo que no leemos, y replantearnos eso, replantearnos si estos recorridos que nosotros podemos tener cada uno, ¿no? Como lector, como escritor, como mediador, eh, tienen o no tienen, digamos, que reflejar distintas realidades, distintos puntos de vista, qué tensiones se juegan, cómo juega también lo intencional y la intuición, ¿no? Entonces, bueno, la idea era un poco esa, recorrer esa geografía, como decía Rodo al principio. Me parece que hicimos un recorrido
que por lo menos a mí me dejó pensando desde el lugar de las bibliotecas, eso, cuánto recorrimos, cuánto pudimos mejorar de hace 20, 30, 40 años a hoy, y también cuánto nos falta. Y cuánto nos falta también como sociedad, ¿no? Eh, para, para poder eso, para poder tener historias que, que incluyan a todos, para poder tener espacios que incluyan a todos, para poder tener, eh, como les decía, una justicia poética, una justicia epistémica, como dicen los más intelectuales también. Eh, Pasa por ese lado, pasa por el rol también de las bibliotecas, el rol social de las bibliotecas, que justamente tiene que ver con eso, con generar espacios para que ya no nos pase esto de ir a la biblioteca y no encontrarnos representados, o ir a la biblioteca y no sentirnos cómodos, o ir a la biblioteca y sentir que no es un lugar en el que queremos estar. Me parece que el desafío pasa por ahí, excede mucho, si quieren, lo que es la diversidad, pero me parece que la diversidad es un frente importante que tenemos que tocar, eh, porque justamente ahí todavía se dan muchas situaciones de injusticia y de inequidad. Así que si podemos hacer desde las bibliotecas que la sociedad sea un poquito mejor y y que la realidad de la gente sea un poco más justa, bienvenidos estos espacios para pensar cómo hacerlo. Así que bueno, muchísimas gracias a la gente que estuvo en en el chat durante todo el seminario. De nuevo, muchísimas gracias a los autores, muchísimas gracias a a la sección LGBT de la IFLA que dio el apoyo para que le demos para adelante con esta actividad. Y bueno, que no se corte, que se repita en algún momento, capaz, no sé, el año que viene podemos pensar en alguna otra cosa. Muchísimas gracias y nos veremos, nos cruzaremos en algún punto de la geografía en otro momento. Muchas gracias. Buenas noches. Entonces, chao. Buenas.